En la siguiente presentación hablaremos sobre el prisma octagonal, una figura geométrica con elementos y una conformación muy interesante. La presentación estará a cargo de Heidi Michela Teortúa, William Felipe Betancourt Cosio y mi persona, Mateo García Henao. Buenos días, hoy voy a hablar sobre cómo se compone un prisma hectagonal. Bueno, nosotros vamos a trabajar un poliedro, en este caso un prisma hectagonal. Esto quiere decir que es una figura geométrica delimitada por sus caras. En nuestro caso serían 9 caras. También podemos llamar a esta figura un nonaedro. Bueno, este hectágono tiene la suma de sus ángulos internos igual a 900 grados. Mm, Pueden haber prismas hectagonales irregulares, es decir, con una base hectagonal irregular. Pero en este caso, nosotros vamos a trabajar un prisma hectagonal regular para poder hacer sus cálculos más fáciles y su figura más definida. Eh, esta figura consta de dos bases que son hectágonos y 7 rectángulos que son las caras laterales. Vértices, tiene 7 arriba, 7 abajo, son 14 aristas, hay 7 arriba, 7 abajo y 7 laterales y en total serían 21. Muchas gracias. Aquí podemos ver un prisma heptagonal al cual le vamos a hallar el área y el volumen. Para poder hallarle el área, comenzamos multiplicando por 2 la fórmula básica para hallar el área de un heptágono sencillo. Lo multiplicamos por 2 porque tenemos dos heptágonos, el de la parte superior y el de la parte inferior, más 7 veces el área de los rectángulos. Como son 7 rectángulos, por eso multiplicamos el área, que sería base por altura, 7 veces. Vamos despejando ya el área, la fórmula del área, que sería 7 lados por el apotema, que es una línea que va desde el centro del heptágono hacia uno de sus lados, más los 7 lados por la altura, que sería el área del rectángulo como tal. Continuamos despejándolo, entonces ya nos quedaría los 7 lados multiplicando el apotema más la altura, y de esta manera ya podríamos hallar el área del prisma heptagonal. Para hallar el volumen sería la fórmula del área básica por la altura, que despejándolo nos quedaría los 7 lados dividido 2 por la base por el apotema por la altura. Y esta es la fórmula que nos puede ayudar a encontrar el volumen de este prisma heptagonal. Bueno, ya he explicado el tema de las fórmulas del prisma octagonal, podemos pasar al tema de la representación gráfica en plano o plana y el cálculo del desperdicio a la hora de estar fabricando dicha figura. Primero que todo, podemos poner algunos valores convenientemente para poder hacer los cálculos y llevar la teoría a la práctica. Primero podríamos decir que el área de la hoja donde se va a hacer dicha figura va a ser de 14 por 10.78 centímetros, que en total serían un área de 150.9 centímetros cuadrados. Eh, bueno, ya en esta hoja podríamos dibujar la figura, que se compone de 7 rectángulos que convenientemente en este momento los vamos a hacer cuadrados para que los cálculos sean más sencillos. Eh, otra, otra de las figuras que lo compone es el heptágono, que en este caso serían dos, que de lado noten que sería la misma medida que el cuadrado. Entonces,
para nuestro cálculo va a ser de un lado igual a 2, que significaría que L es igual a 2 centímetros. Ya teniendo dibujados las figuras en el plano, podemos pasar a calcular las partes del desperdicio, que se podrían calcular mediante figuras geométricas sencillas como son triángulos y rectángulos. Primero descomponemos una de las partes en 5 figuras, que serían 3 triángulos y 2 rectángulos. ¿Por qué hacemos solo una de las partes? Ya que noten que la figura es simétrica, entonces al calcular uno de sus lados, este sería igual en todos, y podríamos decir que calculando una sola de sus partes multiplicada por 4 hallaríamos el total del área desperdiciada de material, que en este caso sería papel. Primero vamos a calcular el rectángulo azul, perdón, el triángulo azul, que sería el que está acá en la parte inferior. Acá podemos sacar algunos valores por mediante la teoría. Se sabe que todos los ángulos de un heptágono, todos los ángulos interiores, son de 128.6. Esto nos da para que podamos hacer una resta de 180 menos 128.6 y nos daría un ángulo de 51.4, que sería el que está acá resaltado. Ya con este valor podríamos también hallar el otro ángulo de este triángulo, que sería 180 menos el ángulo que acabamos de hallar menos el ángulo recto que se forma acá, y nos daría 38.6 grados. Ya con este ángulo de 38.6, con las relaciones trigonométricas de seno y coseno, podríamos hallar las componentes x y, perdón, la y y la x, que serían los valores con los que podríamos hallar el área de dicho triángulo. Esto lo podemos notar acá en la parte superior, resaltado de azul, donde están todos los cálculos, donde decimos que seno de 38.6 es igual a cateto opuesto, que sería x, sobre la hipotenusa, que en este caso sería el lado del heptágono, que es 2. Despejamos la x y ya tendríamos uno de los valores. Similarmente podemos hacerlo con coseno, despejando la y hallaríamos también hallaríamos el otro valor. Ahora el área sería x por y dividido 2. Esto nos daría un área de 0.98 centímetros cuadrados, que sería una de las primeras áreas del desperdicio. Bueno, ya podemos seguir al rectángulo verde, este que tenemos que es el grande. Sus componentes serían la n y la m. Primero que todo podemos hallar la n, ya que tenemos ya todos los valores. N sería en este caso la resta de el total del ancho, que serían 14 centímetros, menos 8, que representarían estos 4 rectángulos o cuadrados en este caso del lado 2. Entonces 4 por 2, 8, menos la x, que sería este pedazo que acabamos de hallar. Haciendo esta resta nos daría que es 4.75 centímetros. Ahora la m, notemos que la m es del mismo tamaño que el alto del heptágono. Este heptágono, el alto se podría hallar con la suma de la apotema, que recordemos que es la distancia que hay desde el centro a uno de los lados
exactamente a la mitad de uno de los lados del heptágono, formando un ángulo recto con dicho lado, y el radio, que representaría el radio de un círculo eh, circunscrito en el heptágono. Estos valores los podremos hallar ya que tenemos el valor de 25.7 de este ángulo, que se halla mediante eh, restas simples de ángulos, como podemos ver acá, donde este ángulo, como ya sabemos, es 128.6. Entonces esta línea la está partiendo por la mitad y el ángulo que quedaría dentro del triángulo sería 64.3. Haciendo recta con el ángulo recto también nos daría este valor de 25.7. Ya con las relaciones trigonométricas de seno y tangente, como lo podemos ver acá en la solución, podríamos hallar los valores, los cuales serían 2.31 centímetros para la R y 2,08 para la apotema. En total sería 4.39 centímetros. Ahora el área de esta figura sería n por m, y que sería la base por la altura, y nos daría que el área es 20,852 o 852 centímetros cuadrados. Ahora podemos seguir con el triángulo amarillo para poder seguir hallando el área del desperdicio. Este ángulo que tenemos acá de 12.8 también se halla restando dos ángulos ya conocidos. Se sabe que este plano serían 180 menos el 38.6 que ya habíamos hallado, menos 128.6 del ángulo del heptágono, nos daría que el otro ángulo sería de 12.8. Con este ángulo podemos hallar G y H. Esto se puede hallar con las relaciones trigonométricas coseno y seno, para las cuales podemos decir que H, que es el cateto opuesto a este ángulo, el cateto adyacente a este ángulo, lo podríamos despejar la H y quedaría que coseno de 12.8 por 2, que sería la hipotenusa, nos daría 1.95 centímetros. Ahora similarmente podemos hacer que G, que sería el cateto opuesto al ángulo, sería seno del ángulo por 2. Esto sería 0.44 centímetros, y el área sería base por altura sobre 2, la cual nos daría que sería 0,43 centímetros cuadrados. Ahora podemos hallar el rectángulo azul que se encuentra acá arriba. Ya notemos que ya tenemos uno de los valores, que es G, que lo acabamos de hallar, que esta sería la base del rectángulo, y nos faltaría hallar A, pero A la podríamos hallar con una simple resta del total de la altura, que sería M, que ya sabemos cuál es su valor, y restándole H y Y, que ya lo conocemos. Esto nos daría que A sería 0,88 centímetros por la G, que ya conocemos, y el área nos daría que sería 0,39 centímetros cuadrados. Por último podríamos hallar el área del triángulo rojo, y notemos que ya acabamos de hallar una de sus componentes, que es la A. Acá no conocemos el ángulo, pero lo podríamos hallar mediante la relación trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto de ese ángulo, que sería A, con la hipotenusa, que sería 2.
Esto nos lo ayudaría al seno, que sería seno de alfa igual a sobre 2. Como conocemos ya el valor de a, solo es aplicar seno inverso o arcoseno y nos daría un valor de 26.1 grados para el ángulo alfa. Ahora, con la relación trigonométrica del coseno, podríamos relacionar la hipotenusa con la b, que es la que necesitamos hallar, y nos quedaría que b es igual a coseno de 26.1 grados por 2, y esto nos daría 1.8 centímetros. Ahora el área sería a por b sobre 2, la cual nos daría 0,792 centímetros cuadrados. Ahora, el área total del desperdicio va a ser la suma de las áreas de estas 5 figuras que hallamos, y esto se multiplicaría por 4, como ya lo explicamos. Los otros desperdicios serían iguales y podríamos hacer esta multiplicación. El área total de desperdicio sería 93,78 centímetros cuadrados. Notemos que si le restamos 150.9, que es el área total de la hoja o del material, y le restamos el área de desperdicio, vamos a hallar el área de la figura, que es 57.12 centímetros cuadrados. Esto nos tiene que dar lo mismo que por hallando el área por la fórmula de la figura, que mira que acá hacemos la comparación y nos estaría dando lo mismo. De esta forma ya podríamos haber calculado el desperdicio y también el área de la figura de una manera muy aplicada. A continuación, el compañero William va a explicar cómo se hace y cómo se lleva a cabo la elaboración de la maqueta o del modelo 3D en 3 dimensiones de dicha figura. Buenos días, el día de hoy vamos a realizar un prisma heptagonal, el cual comenzaremos trazando un rectángulo y dividiéndolo en 7 partes iguales, y trazaremos también 2 heptágonos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. También trazaremos unas pequeñas pestañas encima de cada uno de los pequeños rectángulos que tenemos en la hoja. Ya teniendo el diseño como tal de nuestro prisma heptagonal, pasamos inmediatamente a recortarlo para que nos quede de esta manera y poder poco a poco empezar a darle la forma que deseamos. De aquí pasamos a darle unos pequeños quiebres a cada una de las aristas y a las pestañas para que empiece a coger su forma más prismática, un poco más circular por decirlo. También pasamos a aplicarle un poco de pegamento en las pestañas y pasamos a pegarlo debajo de cada uno de los heptágonos para que poco a poco vaya cogiendo cada vez más su forma prismática. Al finalizar, ya después de pegarlo todo, terminamos con nuestro prisma heptagonal.